Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias al Señor. Estamos agradecidos de Él, de permitirnos esta bendición de estar en su casa otra vez. Para la gloria del Señor, el Señor es bueno. Amén. Hoy vamos a estar leyendo la palabra del Señor en unos cuantos pasajes bíblicos. Estamos en el tema número 28 de la serie de definiciones. El tema de hoy, temor de Dios. En otras palabras, terror de Dios, miedo de Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra, tenemos que ver el contexto de la Biblia también. Y que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Amén. Así que si tiene su Biblia, Proverbios 1:7, vamos a estar leyendo Eclesiastés 12:13. Y también, márquelo ahí con los deditos, Hechos 9:31. Lo leemos todos juntos, después vamos a estar en otras porciones. Pero primeramente, ¿verdad?, nos queremos referir a estas para que el Señor, pues, nos hable. Amén. Gloria sea al Señor. Proverbios 1:7, Eclesiastés 12:13, final del libro ya, y Hechos 9:31. Amén. Amén. Tenemos. Bendito Señor. Leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Leemos de nuevo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Y Hechos 9:31 dice, entonces todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor de Dios, del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bendice ahora, Señor, tu palabra, que hoy la podamos comprender, mi Señor. Espíritu Santo, Señor, te pedimos que nos, con tu gracia, Señor, y su misericordia y tu dirección nos permita entender tu palabra correctamente, Señor, en esta mañana. Y que la pongamos por obra a sí mismo, Señor. Gracias te damos, Señor, por ello y por toda bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano. Temor de Dios, temor. Estoy seguro sobre el tema de temor. Cuando leemos temor, pues si no indagáramos en detalle, como quisiéramos hacerlo en esta mañana, podemos pensar que el Señor, por temor, o la palabra de Dios por temor, la palabra temor, posiblemente quiere decir otra cosa. Quiere decir otra cosa, se parece a temor, o un resultado parecido. Pero la palabra del Señor en este caso, obviamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce por temor es lo mismo, es miedo. Entonces, la palabra que se traduce original es miedo, en según el contexto, es como un espanto, como un espanto. Imagínense entonces que nosotros haríamos, ¿ok?, ante tal noción. Segundo, págatelo el piano. Mira, allá, canal 3 y 4. Ponlo en mute en la consola. Gracias. Gloria a Dios. Ahí vamos. Pequeño detallito, así estamos más calladitos, más. Gracias. La palabra traducida en miedo, en algunos contextos es espanto. ¿Se ha escuchado él decir? Se curó por espanto. O sea que el susto que pasó fue tan grande que como que cambió su comportamiento. A pesar de que aquí hemos dicho en muchas ocasiones que lamentablemente las personas no conocen al Señor por un susto. O sea, después que pasó un susto porque vio la muerte de cerca y el Señor le salvó,
No quiere decir que ahora ya automáticamente usted cree en el Señor. Porque nosotros somos personas bien cambiantes y pasajeras. Nosotros, toda la humanidad es así. En el momento que pasa el susto y entiende que Dios le libra, esa persona está, que lo más grande es el Señor, pero las cosas se le olvidan a uno. Pasa el tiempo y vuelve a lo mismo, a menos que haya habido un encuentro real, cara a cara, transformador con Dios. Precisamente ese es el contexto del temor de Dios. Temor de Dios. Se ve en la palabra. Cuando habla de temor de Dios dentro del pueblo de Dios, dentro del creyente, se refiere a algo que es permanente. O sea, algo que define la vida de ese hermano, esa hermana. El temor de Dios define la vida del hermano. O sea, me explico. No es que tiene temor de Dios hoy y mañana no. Es que su vida fundamentada sobre el temor a Dios, sobre el miedo a Dios, si se quiere usar esa palabra. Vamos a ir a la palabra del Señor para entender bien. En el Antiguo Testamento, leímos dos porciones ahora, ¿verdad? Proverbios 1:7, Eclesiastés 12:13. Temor, yirah. La palabra yirah, propiamente, lo que quiere decir es terror. Un poquito más allá de miedo en español. Terror. ¿Ok? Se puede traducir, se puede inferir según el contexto del versículo en el Antiguo Testamento. Ese terror infunde una reverencia. En este caso, o sea, esto es fundamental porque uno no tiene terror o miedo o temor de Dios simplemente porque le tiene temor. Porque, por ejemplo, hay personas que le tienen temor a las cucarachas. Pero eso no quiere decir nada. Eso no necesariamente transforma la vida de las personas. Hay personas que le tienen miedo a cruzar la cajetera aquí y deberían tener miedo. Especialmente si están cruzando donde no se supone que crucen, donde no hay paso de peatón. ¿Entiendes? Hay que tenerle miedo a ciertas cosas. Hay personas que dicen, yo no me voy a montar donde vienen los turistas, se montan en un zipline entre esta montaña y aquella, y hay un precipicio y unos peñones abajo, y ellos se tiran por un cablecito así chiquitito y va enganchado por ahí, ¡uy!, como si fuera Superman. Ellos están confiados que no se van a caer. ¿Ves? Si alguien le tiene miedo a eso, pues con mucha justificación le tiene miedo. Pero la noción de miedo en la palabra implica mucho más allá, sino que a qué te lleva ese miedo, ese temor de Dios, ese terror, ese espanto. Todo lo contrario, ¿verdad?, a lo que podríamos pensar hoy con estas otras cosas que les mencioné. Usted le tiene miedo, dice yo, allí. Gente que le tiene miedo a la electricidad, porque tocan lo que no tienen que tocar, le dan corrientazo. Bien desagradable, ¿verdad que es? Corrientazo. Pues le tienen miedo. Dice, ay, yo le tengo respeto, dice, a la electricidad. En realidad lo que tienen es que le tienen miedo. Pues muy bien, ese miedo lo ayuda a vivir de cierta forma. Muy parecido es lo que nos quiere decir la palabra acerca del temor de Dios. Así que en el Antiguo Testamento, yirah es terror, pero que lleva a la reverencia y eventualmente a la adoración a aquello, en este caso a Jehová, a Dios, a quien la persona le tiene terror. En el Nuevo Testamento, la palabra es phobos, phobon. De ahí que viene el asunto, la palabra en español de fobia. Le tiene fobia a los ascensores, espacio cerrado, a los MRI cerrados. Le tiene fobia a las alturas. Le tiene fobia a lo que fuera. Así que le dicen, qué sé yo, qué es fóbico. Lo que quiere decir es que tiene un temor, un miedo, una aversión o un rechazo muchas veces a algo.
phobos como tal es miedo. Miedo, es un estado de terror como tal. Y eventualmente el contexto nos dice que es para llevar a la adoración, a aquello a lo que se le tiene terror. Entonces uno dice, pero como yo asocio al Señor Todopoderoso, todo misericordioso, con alguien o algo, como yo voy a sentir terror hacia Él. La palabra del Señor dice, temed, el Señor Jesús decía, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Teman, phobos, ténganle terror a aquel que puede agarrar el alma y el cuerpo y todo y lo echa directo al infierno. A ese es que ustedes le tienen que tener terror, temor, dice la palabra de Jesús. Por eso es que uno dice, wow, pero espérate, el Señor Jesús está diciendo tales cosas. Por lo tanto, si vamos a la parte literal, dice, ¿qué infunde y cuál es el fundamento del temor al Señor? Que Él tiene potestad sobre nuestra alma, sobre nuestra eternidad. Amén. Él, el que está sin Cristo, el que está sin salvación, ya literalmente está condenado, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3. No es que va a ser condenado, ya la sentencia está ready. Lo único que rompe esa sentencia a llevarse es si viene a Cristo o no. El temor de Dios, amén, el darse cuenta de la situación de a punto de ser echado al infierno, un hilito, al ser echado al lago de fuego por la eternidad, es lo que causa en la persona el terror de Dios. Porque ¿qué pasa? Personas están andando hoy por ahí como si no estuviera pasando nada. Por ahí tranquila, en lo que hacen. Hoy estarán un montón en el vacilón, la bachata por ahí, haciendo lo que hacen, porque el domingo es el día para levantarme tarde, pero yo trabajo mucho, como dicen muchos. Y andan por ahí como si Dios no existiera. Y así viven la vida. Mira que el Señor quiere salvarte. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo lo quiero dejar un poquito más tarde. Para yo disfrutar la vida y necesidades como esa que son bien comunes. Mire, si ellos supieran que literalmente hoy tu vida y siempre cuelga de un hilito, que después de ese hilito, si te vas de esta vida sin Cristo, al lago de fuego directo que vas, eso es para morirse de miedo. Tuvimos una conversación el viernes pasado con una persona, estamos diciendo eso. Personas andan hoy, a ver, si mueres sin Cristo, te van al lago de fuego. La palabra que usamos fueron las pailas del infierno, porque eso es lo que las personas entienden por ahí, a las pailas del infierno. Entonces, y se van a veces mucho en el debate de aquí a allá, que si la religión, que si portarse bien, que si las obras, la confusión del mundo literalmente está por todos lados. El argumento del varón, que la Biblia la adulteraron, y vinieron uno, la escribieron a su forma, y que, perdóname, y yo dije, ¿qué evidencia usted tiene de eso? Yo dije, perdóname, pero eso es un cuento pasado para adelante. Eso es un cuento como los que hacen, ¿verdad? La oficina de los médicos en la sala de espera, que ahí estoy los cuentos más bestiales, usted los oye allí. Entonces, usted se va a jugar esa baraja. Yo le estoy diciendo que la Biblia lleva a uno a conocer a Dios para salvar su alma y librarse de las pailas del infierno. Usted me dice que la Biblia es mentira. Usted se va a jugar esa baraja con su salvación. Y es porque no han visto hacia dónde es que el Señor va a enviar a uno, porque Él es el que tiene la potestad. Si lo vieran y lo sintieran, y de alguna forma tendrían terror. Pero ¿sabe qué?
El Señor, cuando nos toca a las personas y les quita toda esa baba que tienen a veces de todo lo que escuchan, de todo lo que han pensado, de los falsos castillos y las falsas defensas y las falsas excusas de por qué yo no agrado a Dios, porque es que hay un montón que no agradan a Dios, yo soy el mejorcito de ellos y todas estas cosas, y por allá yo no creo en aquel porque aquel está haciendo lo malo y dice que es religioso, y se le va todo eso. Cuando el Señor quita todas esas falsas excusas y le hace ver a uno a dónde es que uno va a ir sin Cristo, el temor de Dios viene. Amén. Si nosotros no tuviéramos a Cristo, dice, si Jehová, decía el judío, no hubiera tenido misericordia de nosotros, hubiéramos sido semejantes a Sodoma y a Gomorra, que les cayó fuego del cielo y los quemó en un día. Entonces, todo esto es lo que nos mueve, ¿verdad? Esta noción, este contexto, a explicar lo que la Biblia llama temor. Ahora, quiero explicar también. Si nos quedáramos simplemente en el, uy, qué miedo yo tengo de ir al infierno, eso no es lo que define una vida temerosa. Porque el creyente no puede vivir una vida temiendo algo que no va a pasar. ¿Me entiende, verdad? El Señor nos ha librado por la fe de la condenación. Amén. En el lago de fuego. Amén. Por lo tanto, si Él nos ha librado por su gracia y por sus méritos, mi contexto en la vida no puede ser, si yo no hago lo que agrada al Señor, el Señor me va a lanzar a la paila del infierno, a la número 3, a la 2, a la 4, a la que sea, al grupete de ella, a los niveles que hubiese de eso. Porque eso no va a ocurrir. El móvil en la vida del creyente no es miedo a perdernos. Es movido por el hecho de que Dios es poderoso para condenarnos, pero desistió de hacerlo cuando nosotros vinimos y nos acogimos a Cristo Jesús. Entonces, para mí, hermano, eso soy yo, no sé qué sea usted, pero para mí, por más que yo conceptúo, convicción, el temor de Jehová es de la que me libré. No lo pierdo de vista, esa condenación, pero yo estoy convencido que no es para allá que voy. Pero de la que me libré. Eso es como cuando usted ahora dice, voy a cruzar la carretera número 2, y usted toma todas las precauciones. Y usted va así, y de momento se tira un cajo que salió de la nada, de todas estas entradas y salidas ilegales que hay en toda la carretera número 2, que se supone que tengan un bordecito, pero no lo tiene. Salió al mandado. Usted pensó que había chequeado todos los cajos. Pues cuando usted pisa la cajetera, de momento siente el fresquito, que casi le pisa los callos. Usted hace así. Y al principio, los primeros 10 segundos, usted se queda igual. Y después le empieza ese temblequeo y ese sudor frío así bajando. Y dice, ¿y si ese cajo me llegaba a montar en el bonete? Entonces uno empieza a darse cuenta y dice, de la que me he librado. Entonces usted va más arriba y dice, de la que me libró el Señor. Porque yo no lo vi y yo tomé las precauciones humanas, pero el Señor en su providencia y su misericordia me libró. Todavía me acuerdo del fresquito del cajo cuando me pasó. ¿Sabe qué? Eso es bendición. Me acuerdo cuando yo, muchacho, todavía no había conocido al Señor, era niño, 6, 7, 8 años. Yo soñaba, tenía a veces pesadillas. Siempre eran las mismas. Uno estaba en un sitio, en un lugar que era un patio con una verja bien alta y solamente tenía una puerta para salir. Y uno allá adentro jugando y de momento se da cuenta que ya está oscuro. Es la misma cosa siempre, siempre, hermano, año tras año. Y de momento yo miraba y había un
cabro, chivo, pero furioso, grande ahí, con los dientes ahí por fuera, unos cuernos bien largos, y que venía para encima de uno, sin uno hacerle nada. Y usted sabe cómo pasa en la pesadilla. Uno trata de coger y va lento. A mí me han explicado que es que uno va lento porque como está dormido, el cuerpo, oye, eso hace mucho sentido porque uno hace... Y el cabro, como hacía milla por hora ahí, y miro para atrás, yo le veo hasta el brillito de los dientes y los ojos. Y ya cuando se le va a zumbar encima el cabro a uno, yo tuve que haber tenido esa pesadilla como 10 veces, fácil, donde quiera que estuviera. Yo, oye, esa pesadilla, porque un cabro. Cuando de momento uno pasa el tiempo, conoce al Señor. Y la Biblia habla, ¿verdad?, de todos estos animales, ¿verdad?, feroces que hay. Y sobre las ovejas y los cabritos. Oye, esa parábola que dice, el Señor pone las ovejas a su lado y a los cabritos a su izquierda, en la parábola del Señor Jesús. De tiempo final, cuando los ángeles separan unas cosas de las otras. Entonces yo me pongo a pensar, wow, y aquel cabro que venía por encima era algo para venir a hacer maldad, porque venía a morder a uno. Nunca agarró a uno, pero lo mantengo, no se me olvida. Ha pasado bastantes años, más de 50 años después de la última pesadilla de esa. Y mío se me olvida. ¿Por qué? El Señor tendrá un propósito con ella. Pero hermano, ese temor que uno le tenía a que el cabrón se comiera a uno y que pasara lo que pasara, así era como cuando uno no había conocido al Señor. Usted se da cuenta lo que el Señor en su justicia va a hacer con todo aquel que pretende pagar por su propio pecado, él o ella misma. Esa eternidad perdido en el lago de fuego, separado de la presencia de Dios y de la bendición, es suficiente para morirse del corazón. Es importantísimo que nosotros reconozcamos, mi bendición es de la que me libré. Por eso la palabra del Señor tiene mucho ese argumento. Acuérdate de dónde te sacó. ¿Okay? Que puso tus pies sobre piedra y enderezó tus pasos. Esa noción de recordar de dónde nos sacó el Señor es el fundamento de todas las celebraciones que el Señor le prescribió al pueblo judío. La Pascua. Originalmente la Pascua, ¿para qué? Para que a tus hijos les cuentes, cuando celebres esta fiesta, que comas la cena parado, con las hierbas amargas y el cordero, ¿verdad?, con apuro, con la ropa puesta, para irse por la puerta. ¿Qué quiere decir eso, papá, mamá? Para que te acuerdes cuando allá en Egipto Dios nos sacó con su brazo fuerte de allá y nos trajo a este lugar. Esa es la historia. Pero la palabra del Señor después lo ponía paralelo con el cordero que se sacrificaba en la Pascua por el perdón del pecado del pueblo. Y ese cordero de Dios fue el Señor Jesucristo. O sea, todas las cosas el Señor mandaba a celebrar, a rememorar en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, tenían que ver con los eventos donde Él los había bendecido, Él los había librado, porque es saludable y es importante recordar de lo que el Señor nos libró. Amén. Y de esa forma es que yo recuerdo, ¿verdad?, cuando el Señor me libró. Así que bendito sea el Señor que nos libró de toda esa maldición. Ahora, les decía que cuando uno está en Cristo, uno no va a vivir, hoy salvo y mañana no. De hecho, muchas personas creyentes viven de esa forma.
porque han sido enseñados doctrinas incorrectas. Cuando usted va y mira con calma la obra salvadora de Dios sobre nosotros, es permanente y es eterna, hermanos. Las cosas que Dios hace son eternas. Y para que no se nos olvidara, en un montón de versos lo confirma así. Uno de ellos, aquellas ovejas que Dios me dio, mi Padre me dio, Él es mayor que todos, dice el Señor Jesús, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie es nadie. Nadie es ni ella misma que le dé una jetonta a nosotros como ovejas, como hijos, hijas de Dios. Le dan una bobera o alguna confusión causada por el contexto, por un dolor, por una angustia, por el mismo diablo. ¿Hará eso que se pierda la persona? ¿Quién nos separará? Dice, el amor de Dios. Destrucción, peligro, espada, ni la misma muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. O sea, Él lo confirma de esa forma. Por lo tanto, el creyente no debe vivir teniendo miedo a que me voy a perder, porque la salvación no depende de ti, de nadie, ni de mí, ni de nadie. La salvación depende del único que puede salvar, que es Cristo Jesús. Y Él la sella para siempre. Lo que sucede es que, muchas razones que no vamos a abundar hoy, se le ha enseñado a mucho pueblo que la salvación es efímera. O sea, que hoy puede estar y mañana se puede ver acabado. Uno puede caer de la gracia de Dios. Y confunden la apostasía, que le llama la palabra, en su sentido amplio. Apostatar es desgajarse de la rama, desgajarse del palo, literalmente. Y dicen que es que uno se puede desgajar de Cristo. No hay evidencia en la Biblia que nos hable de esto. Lo que sí nos dice es sobre personas que pueden caer en pecado. Pero vuelvo y digo, Cristo pagó por ese pecado. No quiere decir, y mi expectativa no es, ni la del Señor tampoco, que el creyente vive una vida en pecado. Pero el creyente puede resbalar y pecar. Y el Señor lo puede tocar y restaurar. Y así lo hace, hermano. Ahora, cuando la palabra habla de apostasía, se refiere en el término general del colectivo de todas las personas. Allá hay un grupete de gente, vamos a suponer, que dicen ser de Dios. Eventualmente se confirma que no lo son. Eso se llama apostasía. Porque lo que ellos profesaban ser, no quiere decir que eran, lo que ellos profesaban ser, se probó que no lo eran. Y la palabra le llama apostasía. En estos tiempos, usted ve, mire, la conversación que tuvimos el viernes con aquel caballero, él rápido se acaba de, ¿cuál es la religión más grande? No sé, será el hinduismo o el budismo, no sé. Vamos a buscar qué dice Google. El cristianismo, 2.1 billones de cristianos en el mundo. Y eso es embuste. Pero si lo dice aquí. ¿Pero quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién define quién es un cristiano o no? Google. ¿O es el Señor que nos salvó a todos? Según la definición del Señor, yo estoy completamente seguro, no son 2.1 billones de cristianos en el mundo. Eso es lo que pasa. ¿Qué va a pasar con todos estos que estadísticamente se catalogan como cristianos? Que en el momento, literalmente, de la verdad, cuando venga la gran tribulación, ahí se va a saber quién es de Cristo o no, quién es cristiano o no. Ahí es que se va a declarar y observar la gran apostasía, que ya está formándose. Usted ha visto cómo muchas congregaciones están optando
por hacer cosas que al Señor no agradan, que no están en su palabra, creyendo cosas que no tienen fundamento bíblico, enfocándose en celebraciones y comportamientos que no son bíblicos tampoco, enfocándose en doctrina mal usada de la Biblia, la cual el Señor no nos mandó a hacer. Por ejemplo, establecer el reino de Dios en este mundo. ¿Qué mundo si este mundo va a ser destruido? Eso no tiene noción, no tiene razón de ser. Pero como tergiversan y tuercen las escrituras, terminan en una mogolla. Por eso es que va a haber una apostasía general al final, donde se va a confirmar lo que ya usted y yo sabemos, y va a cambiar todas las estadísticas de Google también. Y existe Google de aquella. Así que olvídese de Google. Entonces, el otro detalle importante. Creyente, por lo tanto, siendo salvado eternamente, su móvil, el uso del temor de Jehová, es para serle agradable, para adorarle, para, sin olvidar de dónde nos sacó, poder vivir una vida que le agrade, ¿amén? Que le represente. Todo esto que estoy diciendo es lo que llama la Biblia adoración. Adoración es la vida suya entera, que incluye cántico, incluye vociferar alabanza, amén. Pero también incluye la forma que usted es. Lo que antes ya no es, que ahora usted es para la gloria del Señor, amén. Cuando el Señor Jesús le explicaba a sus discípulos por qué el Padre le amaba, decía, porque yo hago lo que a Él le agrada. Entonces, usted solamente tiene que mirar la vida de Jesús. Amén, bendito sea Él. Usted puede ver cómo Él no ponía, por ejemplo, lo que Él quería hacer primero que lo que su Padre le mandaba hacer. Eso es adoración, hermano. Pero eso no es vistoso. ¿Sí me entiende, verdad? Eso no es vistoso, eso no necesariamente es audible, no es muy notorio, no se publica. Pero cuando usted se somete a la voluntad de Dios, esa es adoración. Mi convicción es la mayor adoración. Porque cuando usted deja su yo, pone la voluntad de Dios. Amén. Cuando usted ve el ejemplo del mundo, el mundo hace las cosas de esta forma. Usted, ¿a qué personas? Profesionales o ex profesionales. En el mundo, ese asunto de ser profesional, ellos ya tienen unas expectativas de cómo debe ser un profesional. Por ejemplo, un profesional debe darle prioridad a su trabajo y a su profesión por sobre todas las cosas. Esto está mal. Porque el Señor dice que nuestra prioridad y nuestra adoración y nuestra devoción es hacia Él, no es hacia el trabajo. Por lo tanto, un creyente profesional que tiene una profesión para ganarse la vida, no puede vivir sometido o deberse a la profesión. Porque no puede ser así. ¿Entiendes? Podemos definir un montón de cosas para darle ejemplo de cómo, no siendo como el mundo y siendo como nos dice la palabra, un creyente íntegro, santo, sometido a Dios, adoramos a Dios. Quitarle el contexto de lo que me ha librado el Señor. Bendito sea Él para siempre. Y vamos a algunos versos adicionales, hermano. Allá en Hechos 9:31, la palabra del Señor dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Amén. ¿Cuál es el contexto de todo? Se nos narra en ese capítulo cuando Saulo
es redimido y salvado por el Señor. Cuando Saulo predica en Damasco, cuando lo descolgaron por una canasta, cuando Saulo se va cogiendo y se escapa a Jerusalén. Y Bernabé lo trajo y le dijo, este es el que yo les contaba. Este estaba perdido completo, siendo desastre y escándalo entre el pueblo de Dios. Pero mire qué bueno es el Señor que le ha salvado. ¿Bien? Con cuán valeroso es. Dice, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, a Cesarea, y lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Dice que andaban en el temor del Señor. El temor del Señor es eso mismo, hermano. No tenían miedo de perderse. Estaban convencidos plenamente de que el Señor les había librado de la condenación eterna. Amén. Y ahora vivían sometidos al Señor. Es lo que quiere decir en este caso de temor del Señor. Amén. Hay otros versos adicionales. Por ejemplo, en Hechos 2:43, que nos habla de las primeras congregaciones, dice 2:43, dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo grande es que en ese verso, el temor que le sobrevino a toda persona no era solamente a la iglesia, era a toda la región. Le cayó el temor de Jehová. Pero oiga, no quiere decir que todos fueron a salvarse por el temor de Jehová, sino que le cayó ese temor porque veían los milagros y las señales que Dios hacía a través de los apóstoles. Veían las resurrecciones, las sanidades, todas las otras cosas grandes, gigantes, milagros que Dios hacía a través de estos varones. Y le cayó el temor de Dios. O sea, el Señor estaba haciendo una apertura tan grande para que todo aquel que quisiera salvarse se salvara. Bendito sea el Señor. Amén. Y créame, en ese momento muchos se salvaban y se salvaban por miles, hermano. Se nos narra cuando el día de Pentecostés, a través del Espíritu Santo, los apóstoles hablaban en idiomas de los otros vecinos, de muchos judíos expatriados, muchos judíos griegorrican, si le llamáramos, ¿verdad? Eran griegos judíos, que hablaban más griego que hebreo. Entonces estaban en Judea para celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, por costumbre, tradición. Pero estaban allí, estoy seguro, no entendían más de la mitad de lo que se les decía en hebreo. Pues hablaban en griego, o hablaban en parto, hablaban en medo, en persa, en farsi, lo que fuera. Y ese día el Señor dijo, aquí hay que llegar esta bendición, esta noticia de que hay amnistía y hay salvación en el Señor, y se la vamos a hacer llegar en su idioma. Por eso decía, oían hablar en su propia lengua y dice, ¿qué quiere decir esto? Amén. Y dice que en ese contexto, la iglesia, todo ese que estaba pasando en esos tiempos allí, todos tuvieron miedo, porque no podían explicar cosas sobrenaturales. Sabían que eran sobrenaturales, pero no las podían explicar. Allá en Lucas 7 pasó lo mismo. Allá estaba el Señor predicando la palabra de Dios. Vaya al capítulo 7 de Lucas. Amén. Cuando el Señor va a Naín, una aldea allá en el noroeste de Galilea, venían a entejar a un hijo de una viuda. Había un montón de gente en la ciudad, no podían entrar a la ciudad porque venía saliendo el entierro. Cuando el Señor la vio, verso 13, capítulo 7 de Lucas, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Parece que el Señor lo tomó de la mano y dice, Señor, aquí tiene a su hijo. Y todos tuvieron
Miedo, phobon. Literalmente terror. ¿Cuántas veces usted ha ido a un entierro y ha visto el muerto que se paró? No, porque es que eso es one way. Eso no tiene reversa. ¿Ha ido a entregar un carro alquilado? Allá en los grandes aeropuertos. Usted va entrando y tienen en la entrada unos dientes. Están así parados. Usted le pasa por aquí, el diente se acuesta. Dice, no piense dar reversa. Warning, do not back up. Porque si da reversa, le pincha las gomas. ¿Para qué? Para que nadie se jobe los vehículos. Así es la muerte. La muerte es one way. Nadie dice, bueno, a ver si cojo un chancecito y vivo 3, 4 años más. Voy a pararme de la caja. Ahí así. No se puede. Pues esto de que resucitara un muerto, pues dejó a todos aterrorizados. Porque no lo podían explicar. Ese es el asunto. Dice, esto no es normal. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces la explicación, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, decían unos. Y otros decían, Dios nos ha visitado. Y se extendió su fama por toda Judea y la región de... Claro que sí. Si tuviera lo que pasó allá en Naín, aquella aldeita allí. Si tuviera lo que pasó. El profeta de Galilea resucitó un muerto. Y todo el mundo estaba aterrorizado con eso. Ese tejol es del bueno. Hay gente que me acuerdo cuando muchachitos, eran bien comunes las películas de tejol. Yo nunca vi ninguna porque a mí no me gustaban. Pero hablaban de que si Nightmare on Elm Street, que si ¿cómo se llamaba el villano ese? Freddy Krueger. Que si Freddy Krueger mataba a la gente, después se las comía. Que si Halloween, que si era el de la máscara, era. De la máscara esa de hockey. Jason, se llamaba. Y todas esas cosas, y diferentes muertos y terrores y monstruos y todas esas cosas. Y la gente pagaba, compraba lo que se iba a comer ayer, pues con los refrescos pagaban la entrada para morirse de miedo y no poder dormir 2 o 3 noches después, porque miraban así y veían los dientes de la criatura durmiendo. Y yo, pero ¿para qué la gente hace unas cosas así? Entonces, le tienen temor a algo que si tú te pones a pensar, pero si eso es embuste, si eso es una película, todo el mundo sabe que son muñecos, que la gente tiene miedo. Pero la psiquis de las personas es que dice, oye, y si esas cosas pasaran de verdad. Por algo se lo imaginaron los que crearon la película. Y si un día yo voy de verdad y voy por ahí por Orocovis y miro de noche y veo al chupacabras de verdad, porque hay gente que le ha tirado fotos y videos, y yo nunca he visto ninguno, pero hay gente que dicen que ha tirado fotos y videos. Han visto al chupacabras, el chupacabras me agarra y me chupa la sangre. Una vez escuché un cuento de alguien diciendo que por aquí por la 110, para abajo, en un negocio que hay cerca de la entrada donde vivían antes Josué y Lorimar, mucho tiempo antes, iban andando uno y de momento salió un mono con alas. Un mono con alas, pero bravo. Y que se trepó en una palma que hay allí. Que dicen que todavía está. Y que todo el mundo lo vio. Bueno, no sé, es posible que esas cosas pasen. Hay demonios feroces por ahí, o yo, que se personifican también. Mire al diablo, la serpiente antigua. El diablo se personificó en ese animal. Se llamaba serpiente antes, que tenía 4 patas porque caminaba. Porque el castigo fue que no caminara después, o sea, que caminaba antes, para que usted vea, la creación era diferente, hermano, antes de que el pecado la consumiera. Así que los demonios pueden verse como de carne y hueso, claro que sí. Entonces, y entonces si yo un momento yo voy y me encuentro un animal de esos así. Pero es que eso no es el fundamento del verdadero temor. La Biblia nos dice, el verdadero temor es tener el terror a aquel que no puede agarrar
y nos puede echar vivo al lago de fuego. Ahora, Hechos 5. ¿Te recuerda que estaba Ananías y su esposa Zafira? ¿Te recuerdas? Ananías se montó en la ola de lo que estaban haciendo muchos, que eran propiedades que tenían que no necesitaban para su sustento, las donaban, las vendían para el sustento de la iglesia y la predicación del evangelio. Y ellos decidieron hacer lo mismo. Vendió su heredad, pero le prometió, aparentemente por el contexto, la totalidad de la venta, no a los apóstoles, sino en su corazón. Dijo, Señor, yo te voy a dar la totalidad de esta venta. Pero dice que después sustrajo del precio, a veces que cambió de opinión. Y la mujer lo sabía. Solamente trajo una parte y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro, el Espíritu Santo, le confirmó. Y le dijo, ¿por qué mentiste? Hiciste caso a Satanás. Y mentiste al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad. ¿Acaso no era mejor que te quedaras con ella? No pasaba nada. Pero al tratar de engañar al Señor, vendiéndola y diciendo que se vendió por menos, no le has mentido a los hombres, le mentiste a Dios. Y al oír estas palabras cayó y expiró delante de todo el mundo en la iglesia. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pues claro que va a venir. Le vino un espanto a todos. Ese espanto es del bueno. ¿Sabe para qué? Diría, oye, pero no es un poco exagerado de parte del Señor. Imagínate uno juzgar las acciones del Señor. Porque el Señor haría una cosa como esta. Pues ahí está. Primero, él expuso la mentira de este varón y de la esposa, porque la esposa después iba a morir ahí mismo, cuando vino a ver qué le había pasado a Ananías. La iglesia creció en el temor de Dios. Dijeron, las cosas del Señor son serias. Aquí no se puede estar relajando. Los caminos de Dios son santos, son rectos, son puros. El Señor ve todo nuestro corazón, todo lo que hacemos, todo nuestro pensamiento, toda nuestra intención. Y eso es suficiente para uno andar temeroso del Señor, que el Señor conoce todo. Y el Señor castiga a su pueblo. Un debate bien grande que si Ananías y Zafira se habían perdido. Ese no es el punto. Si ellos eran de Cristo, no se perdieron. Mira el verso 3. Dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? El varón tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué se dejó engañar por Satanás? Dios lo utilizó como ejemplo para demostrarle al pueblo que Satanás puede engañar al creyente. Satanás puede pretender que tú le hagas caso a la voz de él menos que a la voz del Espíritu Santo. En ese caso, el Señor quiso hacer un ejemplo contundente, comenzando la iglesia a establecerse para que todo el mundo entendiera esa problemática, esa tentación, esa oportunidad de caer, y para que veláramos y no le pasara a uno como le pasó a Ananías. Pero Ananías, el Espíritu Santo estaba con él. Versículo 9, la esposa también. ¿Por qué tentaste al Espíritu del Señor? Amén. Así que, solamente por ese debate, porque es que a veces en diferentes escritos hay un debate larguísimo y ahí lo dice claramente, ¿verdad? El problema está con las personas que piensan que uno se salva y después se puede perder. Ahí es que eso lo complica todo, hermano. Cuando usted sabe que el Señor es el poder de Dios, el que salva, el resto ya se simplifica. Entonces, el temor de Dios es necesario para nosotros vivir la vida en Cristo. No porque se va a perder, sino porque el Señor es un Señor celoso. ¿Usted sabe que el Señor castiga? Pues el Señor lo dice claramente, que Él ama y disciplina al que tiene por hijo. Dice, ustedes tenían los padres terrenales y ustedes los veneraban, eran imperfectos.
¿Su papá alguna vez no le metió fuete a usted y el fuete no era para usted, era para su hermano o para otro? ¿Ah? Un montón de veces. No fui yo. Ajá, sí, no fuiste tú. Y no había forma. Y era verdad que no había sido usted. A mí yo cogí fuete un montón de veces. Y la titerería era así, el hermanito menor mío. Hermano Manuel. Así era titerería. Entonces cuando yo venía y lo regañaba, o se la cobraba también. Me cogían cuando se la cobraba. Entonces el malo era yo. ¿No qué? Mira lo que hizo este, sí, hizo este. Entonces uno se airaba más todavía, porque veía la injusticia, pero uno respetaba a los papás. Y ahora después de viejo uno se da cuenta que, gloria a Dios, porque disciplinaban a uno. La Biblia lo dice, ustedes los veneraban en el sentido que los respetaban. Dice, ¿cuánto más obedeceremos al Padre de las luces y viviremos? Como quien dice, el Señor nos va a disciplinar. ¿Amén? Mire, pero sí, ¿qué estamos leyendo? Capítulo 5 de Hechos. El Señor disciplinando a Ananías y disciplinando a Zafira. Usted no le... ¿Cómo es eso posible? Esos impíos se los pasó por la piedra al Señor. No, usted lo está viendo que no eran impíos, hermano. Hermanos en Cristo, que el Señor disciplinó. A veces uno como que se le olvida. Vaya a Primera de Corintios otra vez. Primera de Corintios capítulo 11. Dice 29, dice, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pues sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Míralo ahí, claro, hermano. Esos que estaban enfermos y debilitados y muchos dormían, o sea, muchos habían muerto. Mire bien el contexto. Eran creyentes, personas salvadas por Cristo, pero habían caído en esta influencia de toda la mundanalidad corintia y habían tergiversado la intención santa de la cena del Señor y habían usado la cena del Señor como si fuera un convivio, como si fuera un potluck, como dicen, un banquete. Cada cual, hacemos un serrucho, tú traes el pollo guisado, tú traes la jota con gandula, nos sentamos, nos saltamos en el nombre del Señor. Y habían tomado la cena del Señor para comer. Es obvio que no era un cantito de pan, es obvio que era un pan completo, es obvio que no era un poquito de jugo o de vino, era cantidades a todo fuerte. Entonces se transformó eso en un relajo. Y por eso Pablo les decía, mire, el que coma o bebe, o coma el pan o bebe la copa indignamente, es reo de muerte, es culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, porque lo tomó en poco. Eso lo dice claramente, dice, el Señor nos castiga para que no seamos condenados con el mundo, porque el Señor al que ama, disciplina y castiga. Ese castigo había llegado en algunos de ellos a morir, pues no es de extrañar. Vaya a Hechos capítulo 5, hermano, claramente allí. El Señor nos puede dar un castigo, pero feo, como diríamos nosotros, claro. A veces lo trivializamos, decimos, anden con calma, decían una vez en otro lugar, que el Señor le puede meter un jaloncito de oreja y siempre estamos con esa ñoñería puertorriqueña. ¿Qué jaloncito de oreja? El Señor puede hasta matar a uno, quitarle la vida y sacarlo de esta vida y llevárselo a la eternidad, con tal de que no peque. Cuando estaba Alejandro e Himeneo, colaboradores de Pablo, se fueron a blasfemar, o sea, a predicar doctrina incorrecta. ¿Qué hizo Pablo? Los entregué a Satanás. Ay, que me no dice, uy, ¿qué es eso? Se los entregué a Satanás. Entonces uno piensa
que es que Satanás se los llevó y se los devoró y los tiene en la primera fila para la paila del infierno. Eso no es lo que quiere decir el contexto de entregar a Satanás. Es que cuando usted está con Cristo y está protegido por el Espíritu Santo, si el Señor le quitara esa protección del Espíritu Santo, ¿qué le pasa a usted? Está por ahí expuesto a toda la maldad del diablo por ahí. Eso es lo que es entregar a Satanás. De alguna forma Pablo dijo, estos dos, Señor, quítale tu bendición y déjalos ahí afuera para que aprendan y recapaciten del disparate y del daño que le han hecho a tu obra y al evangelio. Los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué quiere decir eso? Esos dos varones, Meneo, Alejandro y el otro, Demas, había otro Demas. Demas me ha desamparado, dice, se ha ido amando este mundo. Pues Demas era otro, estoy seguro el Señor trató con él. ¿Qué les pasó después? Yo estoy seguro, o se restauraron o el Señor se los llevó. Una de dos. Eso no se nos narra más en la historia bíblica. Pero el Señor trata seriamente con estas cosas. Dice, que hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, corintios, y muchos ya duermen. Por lo tanto, examínese cada uno para no ser juzgados por el Señor. El Espíritu Santo les da noción. Así que, ¿qué está hablando ahí? El contexto completo es el temor de Dios. No podemos hacer las cosas o pretender decir cosas que Dios dice que nos dijo, así, como si eso fuera así a lo loco. O sea, usted tiene que dar cuenta de las cosas que usted hace y dice. Personas por ahí que dicen, el Señor me está diciendo, el Señor te manda a decir, ay Dios mío, Padre. No sabe en las manos del Señor que están cayendo. El Señor aborrece que alguien diga cosas que Él no dijo. Y eso está por ahí, por donde quiera. Y hay cultos en otros lugares, mandan a pasar la gente al frente, para aquí, para que le den palabras y le susurran cosas en el oído de parte de Jehová. Ay, papá. Imagínense eso. Es cuando usted está leyendo literalmente directo lo que dice la Biblia. Por eso que no nos ponemos a inventar, leemos literalmente lo que nos está diciendo aquí. Aplicamos el contexto para poder entender, porque hay cosas que hay que ver el contexto histórico y lo que está pasando para entenderla. Pero ponernos a rellenar entre líneas aquí, cosas que no están en la Biblia, tratar de hacer como si estuvieran, cosas que el Señor no ha dicho a su pueblo y pretender como si las estuviera diciendo a otro y no se las dice a la persona. Eso es típico por ahí, hermano. Tenemos todo el mismo espíritu. Amén. Tenemos el mismo espíritu. A todos nos ha sido dado el mismo espíritu. Pues si el Señor trata con usted directo por su espíritu que está en usted y en mí, ¿cómo es posible entonces que venga otra persona a decirte, hay un pecado en tu vida? El Señor me lo dijo a mí, pero no te lo dijo a ti. ¿Qué es eso? Yo sé que es eso. Eso se llama manipulación. Estos son falacias del demonio. Cada vez que vienen esas cosas, vienen a romper la unanimidad del espíritu. Date cuenta. Por eso es que tenemos que ser bien serios con estas cosas del Señor. Especialmente, no poner palabras en la boca del Señor que no sean las de Él. El no hacer nada que Él no nos haya mandado por su espíritu y por su palabra. Y las dos van en concurrencia. La palabra no puede decir una cosa diferente a la que dice el espíritu y viceversa. Amén. Lo otro, importantísimo, no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Es saludable pensar, pude haber estado consumiéndome en el infierno. Y en esa antesala, en ese Hades, mirar como miraba el rico, mirar así y ver allá en el lobby de la eternidad a todos los santos y los creyentes esperando
los cielos nuevos y tierra nueva, y yo no estoy allá, estoy acá. Y cuando veo, no se puede cruzar para allá ni de allá para acá. Saludable pensar en eso, pero de la forma correcta. Dice, pude haber estado en el precipicio, pero estoy acá. Y no fue por mis méritos, fue por los méritos del Señor, quien tuvo misericordia de mí. El temor de Dios era lo que propulsaba a Pablo. Él mismo lo decía en su testimonio, allá en 2 Corintios, decía, mira, yo no soy digno de nada de estas cosas, de estar en el Señor. Yo soy el peor pecador de todos, porque yo perseguí a la iglesia del Señor, imagínense. Y Él me salvó a mí. Así que Él vive. La forma que usted le entrena, dice, yo estoy comprendiendo bien el corazón de Pablo. Él es, el apodo de él es por un pelito. Saulo por un pelito se llamaba él. Que por un pelito me pude haber perdido. Y lo grande es que pensaba que estaba haciendo todo bien. Más fariseo no podía ser. Más fiel a mi nación no podía ser. Más educado no podía ser. Más de buena familia no podía ser. Parecía puertorriqueño casi, ¿verdad? Más de buena familia no podía ser. Y todas esas cosas, dice, las tengo por basura. Para ver si logro ser asido por aquel que me agarró a mí y me sacó de toda esa podredumbre. Así que él, Pablo en su mente posiblemente, él sentía el fueguito de las pailas abajo y la mano del Señor agajándolo. Dice, no te preocupes que tú estás conmigo. Pero de recordatorio, dice, lo perdido que yo estaba. Lo engañado por el diablo que yo estaba. Yo pensaba que no había uno más salvo que yo. Porque yo sí tenía celo por Jehová. Eso pensaba él. Porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechitos. Pero su fin, al final, camino de muerte. Por eso es que tenemos que creerle al Señor. Y no las cosas que nosotros pensamos. Y nosotros nos engañamos a nosotros mismos que son correctas. Eso también escriba en el temor de Dios. Estamos creyendo la palabra tal y como está. Basado en el temor de Dios, dice, yo estoy bien seguro. Lo que yo hago para el Señor, lo estoy haciendo para el Señor. O me estoy comiendo el cerebro de que lo estoy haciendo para el Señor. Todas esas cosas, hay que hacerlas, hay que hacer autoevaluación. Amén. Quiero cerrar con esto, porque hay temor y hay temor, ¿verdad? Como había dicho, mira, primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. ¿Cuál es el contexto? Es la relación de amor que el creyente tiene con su Salvador. Ese es el amor al cual él se refiere. Ese es el contexto del capítulo 4, el capítulo, prácticamente el libro entero. Dice, en esa vida, esa relación que tú tienes con el Señor basada en el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, el creyente no tiene temor, el contexto de la condenación o del castigo eterno. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el contexto? Este temor que está hablando aquí es, figúrese que hubiera una persona que diga, ay, yo sirvo al Señor, pero estoy todo el tiempo con miedo. ¿Miedo a qué? Miedo. El contexto que nos está diciendo aquí es, una persona podrá tener miedo al Señor, pues ese miedo es real. Quiere decir que la persona está condenada todavía. Y esa convicción de la condenación le infunde temor, claro. Le infunde terror, espanto, claro.
Pero dice que donde está el perfecto amor, cuando ya hemos venido a Cristo, porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él, recuerde esto, porque Él nos amó primero. Y viviendo entonces en el perfecto amor, puesto en nosotros por su Espíritu que derramó en nosotros, amén. Usted vive sin temor a la condenación eterna, porque ya el Señor que le amó, le compró y le redimió de toda maldición y toda condenación. Hasta el mismo David decía así, antes que viniera Cristo. Bendito sea Jehová, decía él, que ha librado mi alma de toda angustia. Y el contexto de la palabra angustia ahí es de esa tenebrosidad eterna de la que nadie te puede librar. No era simplemente que pasó un sustito y el Señor lo libró aquí en esta tierra. No, él hablaba de la eternidad. Dice, el Señor me libró de todo eso. Qué bueno es Él, bendito sea Él. Bendito sea Jehová, decía. Pues lo mismo aquí. El temor lleva en sí castigo. Dice, de donde el que teme, o sea, el que tiene temor de que Dios lo vaya a condenar, pero no ha hecho nada al respecto, no ha sido perfeccionado en el amor, en el contexto de este verso. Pero cuando usted está en Cristo, ha sido renovado, ha sido restaurado, su condenación ha sido redimida, el precio ha sido pagado, usted ahora le pertenece al Señor. Y Él le ama y usted le ama a Él. Bendito sea Él. Así que ese es el contexto de tener temor. Amén. Y ahora no tenemos temor de la condenación eterna porque el Señor nos ha librado de todo ello. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, cierro con esto. En Romanos 8:15, dentro del argumento que está haciendo Pablo allí, acerca de la justificación. Amén. Una de las palabras más esenciales que él menciona es temor también, en el verso 15. El verso 1 diría, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 14 está diciendo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, le llamamos papá, sin temor a ser irreverentes, al Señor, porque somos sus hijos. O sea, la relación que tenemos con el Señor no es de un Señor que está por allá botado, nosotros no sabemos quién es y dicen que es nuestro papá. Pues a que yo llamo padre, pero no sé ni quién es. Pero ahora es papá porque lo conocemos de persona a persona, lo que quiere decir. Hablo aquí. Y dice, nosotros no vinimos a estar esclavizados como si no hubiera pasado nada para estar perdidos otra vez. ¿Ok? Sino que recibimos el espíritu de adopción. Por lo tanto, no estamos en temor. ¿Qué temor? El temor que menciona primera de Juan 4:18. El que no anda en el amor de Dios, que no es de Dios, anda en temor. Y ese temor confirma que lo van a castigar en la eternidad. Ahora, aquí dice, nosotros sabemos que por el Espíritu Santo que nos ha dado, somos adoptados. Y por eso le decimos Abba, Padre. Tengo que explicar que la palabra adopción, aquí, el contexto histórico, el contexto legal, jurídico, en ese tiempo, no es como el de hoy. Hoy en día, usted adopta a un muchacho, ¿ok? Y hace 800 papeles, y después el muchacho sí hereda de usted y todo, le puede cambiar el apellido y todas esas cosas. Pero jurídicamente no es hijo suyo biológicamente. Te dirá, pues claro, que si no hay forma. Pero en la palabra del Señor es muy diferente. De hecho, ese es otro de los temas. El número 30 de esta serie es adopción. Vamos a llegar ya mismo a eso. Adopción.
Adopción es que usted no quedaba nada del Señor. Y ahora es sangre de Él. ¿Cómo es posible? Adoptado es que pues él lo agimó. No, usted no es agimado. Usted es de la familia del Señor. Porque Él le compró con su sangre. Por eso es que usted es coheredero con Cristo. Usted no es, después que Cristo herede usted. No, coheredero con Cristo, porque es igual. Una cosa tan brutal, o sea, que el Señor le mira a usted como mira a su hijo. Porque Él lo quiso hacer así. Cuando ya usted sabe que usted es familia del Señor, sangre del Señor, pues ya usted no tiene temor. ¿Temor de qué va a tener? ¿Temor de qué? ¿Condenación? No. Ahora, que usted reconoce y recuerda de dónde le sacó, en qué estado usted estaba antes, que el Señor le salvara. Amén. Ese es del temor más saludable que hay. Sí. No puedes dejar de pensar que hay un jódolo yendo para allá a Patillo, en un sitio de esos que venden, una almería y cosas de esas, que venden pistolas y balas y todas esas cosas. Y dice, aprende a vivir sin miedo. Ustedes tienen una foto como de una dama dándole una pela a un maleante, bien fantasioso. Aprende a vivir sin miedo porque tiene una pistola y unas balas. Sí, y el maleante no tiene pistola y bala y palo y cuantas cosas. O sea, ¿usted quiere vivir sin miedo? Primero hay que definir a quién es que hay que tenerle miedo. ¿Al pillo que viene con una pistola? Lo más que puede hacer es matarle a usted y que saca con eso. Si un pillo le mata a usted, se va antes a la bendición de la eternidad con Cristo. Si el pillo no es de Cristo y lo matan, obviamente no lo matan, ¿qué pasa con el pillo? Se fue a las pailas directo antes que nadie también. Pero si usted está con Cristo, usted no tiene temor a lo que le va a pasar. Porque ya usted sabe lo que le va a pasar. Usted va a estar en la eternidad con Él. Amén. En la vida que realmente vale. Porque esto aquí se acaba. Argumentábamos al varón con el cual hablamos el viernes. Dice, mire, usted es mejor que nadie, ¿sabe? Usted es médico. Usted más que nadie sabe que nosotros estamos vivos aquí, estamos colgando de un pelito. Ahora mismo estamos aquí, me da un dejame, de un vaso aquí en el cerebro y queda ahí. Allí se murió en la cara del médico. Y le estaban diciendo que estaba como de 30 años. Y se hendió delante del médico. Sí, porque es que de 15, porque es que el que decide cuándo no se muere es el Señor. No son los análisis que corroboran de que usted, por ende, se ha ganado una larga vida. El Señor, en las manos del Señor está. Así que, temor de Dios, claro. ¿A la condenación? No. Pero para agradarle y ser agradecidos y andar sometidos delante de Él todos los días. Amén, hermano. Bendito Señor. Vamos a estar de pie, hermanito querido. El Señor es bueno, amén. El Señor es bueno. Gloria a Dios. Vamos a orar. Pedirle al Señor también por los hermanitos que andan enfermos. Hay muchos que andan enfermos, pero eso no lo hemos visto hoy, hermano. Y que el Señor les sane y le podamos ver aquí pronto, ahora, en estos días. Padre Santo, tú eres bueno, Señor. Gracias por esta bendición que nos da de estar en tu casa. De poder venir, Señor, a considerar tu palabra. Estar en comunión con los hermanos, Padre. Gracias por habernos salvado, Señor, de la condenación eterna. Gracias porque en ese estado deplorable, ridículo, detestable, despreciable y desesperante que estábamos antes de Cristo, éramos dignos de pena, como dice tu palabra. Y ni de eso nos damos cuenta. Gracias por la salvación que nos diste por medio de Cristo Jesús. Que nos hablaste al corazón por medio de tu Espíritu y tu palabra. Y por ello vinimos al conocimiento del Dios Santo, el que envió a su Hijo a sustituirnos en la cruz a cada uno de nosotros que no valíamos nada ninguno.
Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hiciste pecado, para que nosotros viniéramos a ser hechura de Dios por medio de él. Gracias te damos por ese sacrificio de Jesús. Y gracias por habernos salvado. Permítenos, Señor, vivir de acuerdo a como tu palabra nos manda. Obedeciendo tu espíritu, obedeciendo tu palabra, siéndote agradable todos los días, Señor. Y que redarguya, Señor, a cada uno de nosotros en aquellas cosas que tenemos que enderezarnos. Ayúdanos, Señor. Permite, Padre, que todos los días que tú nos quieras dar, Señor, sean literalmente porque tienes propósito con nosotros en esta vida, aquí en este mundo. El día que ya hayamos cumplido la obra que tienes para cada uno, ese día, Señor, llévanos a tu presencia ya, para eventualmente estar reunidos con todos los santos en la eternidad. Ayúdanos ahora, Señor, a hacerlo así. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor, a salir de aquí. Perdona nuestras ofensas. Límpianos, Señor, con la sangre de Cristo. Y que, Señor, podamos tener un día de bendición y bendecirte a ti sobre todas las cosas. Gracias, Señor, te damos. Todo ello, Señor, lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Les veo martes, jueves estamos aquí, viernes también por la mañana, recuerden la oración. Dios me les bendiga.